¿Y si todo lo que temiste desde niño no fuera más que un truco, y si el infierno, la culpa y el castigo eterno no existieran fuera de tu mente, sino como cadenas invisibles forjadas hace miles de años para controlar cada uno de tus pasos? Piensa en esto, desde el primer trueno que estremeció a nuestros antepasados, alguien descubrió que el miedo podía convertirse en poder. No hacía falta un ejército, ni armas, ni riqueza. Bastaba con narrar el terror colectivo en clave espiritual para obtener obediencia absoluta. Fue así como la religión encontró su materia prima más valiosa, el miedo. El rayo dejó de ser un fenómeno natural para transformarse en ira divina. La mala cosecha dejó de ser un ciclo climático para convertirse en castigo. La muerte de un niño dejó de ser tragedia biológica para interpretarse como señal de impureza. Y quien lograba explicar esas desgracias en nombre de lo invisible se erigía de inmediato en mediador entre lo humano y lo divino. Ese fue el primer contrato desigual de la historia. Tú entregas obediencia, tiempo y recursos, y a cambio recibes promesas que nunca podrás comprobar en esta vida. Imagina por un momento la escena, una tribu entera reunida alrededor de una fogata, temblando mientras el cielo se ilumina de relámpagos. El viento sopla con fuerza, los árboles crujen y el miedo se hace carne en cada mirada. Entonces, alguien se levanta y pronuncia con solemnidad: los dioses están enojados, pero yo sé cómo calmarlos. En ese instante, el miedo se convierte en obediencia, y la obediencia en poder. No hizo falta demostrar nada, bastó con ofrecer un relato convincente para que todos aceptaran la condición: obedecer a cambio de protección. El miedo, entendido como emoción primaria, fue transformado en moneda de intercambio. Y el sacerdote, chamán o brujo que sabía administrarlo se convirtió en la primera autoridad incontestable. El truco era perfecto porque el miedo no se agota, siempre encuentra nuevos disfraces. Hoy temes al trueno, mañana a la sequía, después a la muerte. Siempre habrá algo que despierte la incertidumbre, y siempre habrá alguien dispuesto a narrarlo en clave de castigo divino. Con el tiempo, este mecanismo se volvió más sofisticado. Los relatos se adornaron con símbolos, se construyeron templos que magnificaban el asombro, se inventaron himnos y rituales que inducían al cuerpo en estados de trance. Entrar en un santuario ya no era solo un acto de reunión social, era vivir una experiencia sensorial diseñada para despertar miedo reverencial. El eco de las paredes, el humo del incienso, la voz grave de los cánticos, todo estaba calculado para recordarte que estabas frente a algo más grande que tú. Y si estabas frente a algo tan inmenso, ¿cómo atreverte a desobedecer? La genialidad de este sistema fue convertir el miedo en algo respetable. Se le llamó temor de Dios y se presentó como virtud. Lo que en cualquier otra circunstancia sería visto como patología, vivir bajo terror constante, dentro de la religión se celebró como signo de fe. Temblar ante lo invisible se transformó en prueba de devoción. El miedo dejó de ser solo una emoción y se volvió un mandamiento. En México, ¿cuántas veces hemos escuchado frases como Dios castiga, Dios todo lo ve o si haces eso te vas a ir al infierno? Palabras que parecen inocentes, pero que cargan siglos de ingeniería emocional. Son recordatorios cotidianos de que la vigilancia nunca descansa. No importa si nadie te observa, siempre hay un ojo invisible evaluando cada acción, cada pensamiento, cada deseo. Esa idea convierte la conciencia en una prisión sin barrotes. No se necesita policía en la calle si ya llevas un guardián dentro de la mente. Pero aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué pasa con quienes dudan? ¿Qué ocurre con aquel que se atreve a decir que no cree, que no acepta? El miedo también tiene respuesta para ellos. No basta con obedecer, también hay que temer al rechazo, al aislamiento, al castigo social. El que se aparta de la creencia no solo desafía a los dioses, también rompe con la familia, la comunidad, la identidad cultural. La religión entendió que el miedo debía tener varias capas: miedo al castigo divino, miedo a la condena eterna, miedo a la exclusión social. Un sistema perfecto de vigilancia y represión psicológica. Los relatos del infierno son el mejor ejemplo. Descripciones gráficas de fuego, tortura, demonios que desgarran cuerpos, sufrimiento eterno. Historias contadas a niños como si fueran fábulas inocentes, pero que en realidad dejan cicatrices en la psique. ¿Cómo librarse de la imagen del fuego eterno grabada en la infancia? Incluso cuando alguien decide abandonar la fe, muchas veces arrastra consigo el eco de ese miedo. Es como una cicatriz invisible que se activa en la soledad de la noche, cuando la duda vuelve y la pregunta golpea: ¿y si todo esto fuera verdad? El miedo también se convirtió en motor de obediencia política. Gobernantes de distintas épocas entendieron que nada consolidaba mejor el poder que el miedo religioso. Si el rey era elegido por Dios, cuestionarlo equivalía a desafiar lo divino.
La represión política se disfrazó de obediencia espiritual. El altar y el trono se fusionaron en una sola estructura de poder. Y bajo ese diseño, millones aceptaron abusos porque el miedo les convenció de que rebelarse era blasfemar. El miedo no se limitó a castigos futuros, también se aplicó al presente. Una mala cosecha podía interpretarse como señal de que el pueblo había pecado. Una plaga era prueba de impureza colectiva. Un terremoto, mensaje de ira divina. Así, los desastres naturales se convirtieron en armas retóricas para reforzar el poder religioso. Y lo más perverso era que siempre existía un remedio, un sacrificio, una donación, una plegaria. El miedo no solo paralizaba, también impulsaba a entregar más, a obedecer más, a someterse más. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía escuchamos ecos de esa lógica. Cuando alguien pierde su trabajo, se dice que Dios quiso ponerlo a prueba. Cuando alguien enferma, se sugiere que fue falta de fe. Cuando una tragedia golpea, se interpreta como castigo por los pecados del pueblo. En lugar de cuestionar sistemas injustos, buscar soluciones o exigir responsabilidades, se invita a doblar la rodilla y aceptar el sufrimiento como parte de un plan divino. De esta manera, el miedo sigue funcionando como anestesia social, neutralizando la rebeldía y perpetuando la obediencia. En realidad, la pregunta que deberíamos hacernos es brutal: ¿cuántas decisiones tomamos cada día movidos por el miedo religioso sin siquiera notarlo? ¿Cuántos silencios guardamos? ¿Cuántas oportunidades perdemos? ¿Cuántos deseos reprimimos por temor a un castigo que nadie ha visto, pero todos creen posible? El miedo, cuando se instala en la cultura, no necesita pruebas para ser real. Basta con la creencia compartida para que actúe como si existiera. Ese es el núcleo de esta primera revelación. La religión no sobrevivió milenios porque revelara verdades universales, sino porque aprendió a manipular la emoción más antigua de la humanidad. El miedo fue su semilla, su alimento y su fortaleza. Sin miedo no habría altar, ni templo, ni autoridad religiosa. Sin miedo no habría obediencia. Y sin embargo, el miedo era solo el comienzo. Porque los guardianes del sistema pronto descubrieron un recurso aún más poderoso, la esperanza diferida, la promesa de un paraíso que nadie podía verificar en vida. El miedo abrió la jaula, pero fue la esperanza, esa promesa aplazada hasta el más allá, lo que cerró el candado para siempre. Imagina un contrato en el que entregas tu vida entera, pero la recompensa solo llegará después de la muerte. No hay pruebas, no hay comprobantes, no hay garantías. Solo la promesa de que, si obedeces, algún día verás un paraíso invisible. ¿Aceptarías un trato así en cualquier otro ámbito de tu vida? Seguramente no, y sin embargo, millones lo han aceptado durante siglos. Eso es lo que la religión perfeccionó, la esperanza diferida, la promesa aplazada hasta un terreno inalcanzable, donde nadie puede reclamar. El miedo fue la chispa, pero la esperanza fue el combustible. Porque vivir aterrados eternamente sería insoportable. Hacía falta una dosis de consuelo, una luz al final del túnel, un futuro glorioso que compensara el sufrimiento presente. Esa promesa, inverificable e intangible, se convirtió en la herramienta más poderosa de control. No importa cuán dura fuera la vida, siempre había un mañana eterno donde todo dolor sería recompensado. Y para llegar a ese mañana, había que obedecer hoy. En el México antiguo, los pueblos creían que después de la muerte cada persona tenía un destino distinto según la forma en que había vivido o muerto. Los guerreros caídos en batalla se unían al sol, los niños muertos iban al paraíso de Tlaloc, y los demás enfrentaban el arduo camino al Mictlán. Cada visión tenía un elemento en común: el futuro post-mortem justificaba los sacrificios presentes. ¿Qué mejor manera de soportar el dolor que pensar que todo tenía sentido en otra vida? La esperanza aplazada es un truco perfecto porque nunca puede comprobarse. Nadie ha regresado del más allá con pruebas concretas. Y aún así, la promesa de reencontrarse con los seres queridos, de ver justicia eterna, de obtener felicidad infinita, es demasiado seductora para ser rechazada. El dolor se vuelve soportable cuando se cree que no es definitivo. La pobreza, la enfermedad, la injusticia, todo se resignifica si se piensa que allá arriba habrá recompensa. La religión convirtió esta esperanza en un contrato unilateral. El creyente entrega obediencia, tiempo, energía y dinero en la tierra, y a cambio recibe palabras cargadas de consuelo que no pueden verificarse. Si el comerciante común engaña con un producto defectuoso, lo desenmascaran. Pero la religión desplaza la verificación a un terreno inalcanzable, la otra vida. Y como nadie puede exigir devolución después de morir, el negocio queda blindado. Pensemos en la Edad Media, cuando Europa fue devastada por pestes, guerras y hambrunas.
Mientras millones morían sin explicación, la Iglesia ofrecía consuelo: todo este sufrimiento se compensará en el cielo. El pobre heredará el reino de Dios. El que llora será consolado. En lugar de rebelarse contra la miseria o buscar soluciones concretas, la gente aceptaba el dolor como paso necesario hacia la gloria eterna. La esperanza, lejos de liberar, anestesiaba la indignación. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, ¿cuántas veces escuchamos frases como: Dios te recompensará en el cielo, tu sacrificio no es en vano, lo que pierdes aquí lo ganarás en la eternidad? Palabras dulces que suenan a consuelo, pero que esconden la lógica de un crédito imposible de cobrar. Es como pagar durante toda la vida una deuda que nunca se liquida porque el pago final se promete después de la muerte. Y aquí aparece la manipulación más sutil: la esperanza no solo calma, también obliga. Porque si crees que todo lo bueno viene después, entonces lo soportas todo en el presente. El hambre, la injusticia, la opresión política, todo se acepta como tránsito hacia algo mejor. La promesa de un mañana perfecto silencia la exigencia de un hoy justo. ¿Para qué reclamar si todo se resolverá en otra dimensión? Los líderes religiosos supieron adornar esta promesa con símbolos tangibles. Construyeron templos monumentales que representaban la majestad del paraíso, vestimentas lujosas que reflejaban la gloria celestial, rituales solemnes que transportaban a la gente a un estado de trance. La esperanza invisible se envolvió en escenografía visible. Quien entraba en una catedral gótica, en una mezquita dorada o en un santuario iluminado por velas, sentía en la piel un anticipo del cielo. Ese espectáculo sensorial reforzaba la idea de que, si el presente era tan grandioso, el futuro prometido debía ser aún más glorioso. Pero esta esperanza diferida también sirvió para justificar injusticias concretas. A los pobres se les decía que su miseria era virtud, porque serían recompensados en el cielo. A las mujeres se les pedía sumisión, porque en la eternidad recibirían justicia. A los esclavos se les predicaba obediencia, porque su sufrimiento sería redimido en el más allá. En cada caso, la esperanza funcionó como freno: no reclames ahora, espera tu recompensa eterna. En México, todavía se escucha en muchas comunidades: aguanta, Dios proveerá, tu sacrificio no será en vano. Y mientras tanto, el sistema se fortalece. Porque la esperanza, al igual que el miedo, se hereda. Se canta en himnos, se repite en oraciones, se enseña en catecismos. Se vuelve parte de la identidad cultural. Incluso quienes ya no creen del todo conservan expresiones como: que en paz descanse, si Dios quiere, Dios te bendiga. La promesa se incrusta en el lenguaje, en las costumbres, en la vida cotidiana. La esperanza diferida tiene además un poder devastador: convierte la rebeldía en pecado. Si alguien se atreve a decir que no quiere esperar al más allá, que exige justicia en el presente, inmediatamente se le acusa de impío, de incrédulo, de blasfemo. Se le excluye, se le condena socialmente. Porque desafiar la promesa es desafiar la estructura entera. ¿Cómo mantener el sistema si la gente decide exigir aquí lo que siempre se pospuso? Lo fascinante es cómo la esperanza se adapta. Cuando la ciencia contradice relatos antiguos, la religión cambia de discurso. Ya no se habla de cielos físicos sobre las nubes, sino de estados espirituales. Ya no se promete un infierno literal de fuego, sino metáforas de sufrimiento eterno. El truco sigue siendo el mismo: desplazar la verificación hacia lo inalcanzable. Cuando un argumento se derrumba, se maquilla. Cuando un símbolo pierde fuerza, se reemplaza. Pero la promesa nunca desaparece, porque es la base del contrato. Y aquí surge la reflexión más dura: ¿qué tan dispuestos estamos a vivir toda una vida aplazando la justicia? ¿Cuántas generaciones han soportado cadenas, golpes y hambre porque creyeron que el premio estaba reservado para después de la muerte? ¿Cuánto poder político y económico se consolidó gracias a esta promesa intangible? La esperanza diferida convirtió a millones en soldados del sistema, porque no solo obedecen, también defienden la promesa. Quien cuestiona es atacado con rabia, no por los líderes, sino por los mismos fieles. Admitir que la promesa es falsa sería reconocer que se entregaron años de sacrificio a cambio de nada. Y ese dolor es insoportable. Por eso muchos prefieren aferrarse con más fuerza a la ilusión. La esperanza se transforma en cadena que el mismo creyente protege. El resultado es un círculo perfecto: miedo al castigo y esperanza de recompensa, dos polos que aprietan la misma cuerda alrededor del cuello humano. Si dudas, el miedo te paraliza. Si sufres, la esperanza te consuela. Y entre ambos, la obediencia se perpetúa. Este es el corazón de la estafa. La religión no necesita cumplir lo que promete. Solo necesita mantener vivo el anhelo. Mientras haya esperanza, habrá sumisión. Y mientras haya sumisión,
el sistema seguirá de pie. Pero la estafa aún tenía que perfeccionarse. Porque no bastaba con controlar el miedo y la esperanza. El golpe maestro de la religión fue apropiarse de algo mucho más profundo, la moral misma, presentándose como su única guardiana. Y esa será la siguiente revelación. Imagina por un instante que alguien se adueña de algo que no inventó. Que toma una herencia común, algo que siempre estuvo en la humanidad, y lo reempaqueta como si fuera de su propiedad exclusiva. Eso fue exactamente lo que hizo la religión con la moralidad. No la creó, no la descubrió, no la reveló desde los cielos. La robó, la envolvió en dogmas y se presentó como su única guardiana. Desde entonces, cualquier intento de cuestionarla se convirtió en sinónimo de corrupción, pecado o perdición. Los pueblos más antiguos, mucho antes de que existieran mandamientos escritos o templos majestuosos, ya sabían lo que era la cooperación, la justicia y la solidaridad. Tribu que no cuidaba de sus enfermos se extinguía, comunidad que no castigaba la traición se desmoronaba, grupo que no compartía los alimentos no sobrevivía al invierno. La moralidad, en su forma más básica, nació del instinto de conservar la vida en común. No fue un rayo divino, fue experiencia acumulada. Y sin embargo, la religión se apropió de esa herencia y la transformó en una serie de leyes inapelables. Convirtió lo que era una práctica natural en mandato sagrado. Amar al prójimo, no robar, no matar, no mentir, principios que ya estaban en la vida comunitaria se presentaron como regalos del cielo. De pronto, todo acto ético dejó de ser humano para convertirse en obediencia a Dios. Y lo más perverso de todo, desobedecer esas normas no era solo fallar a la comunidad, era ofender a lo divino, merecer castigo eterno. Así, la moralidad se transformó en chantaje. Pensemos en México, mucho antes de la llegada de los conquistadores, los pueblos originarios ya practicaban formas de justicia comunitaria. Había sanciones para los que engañaban en el mercado, normas para proteger a los débiles, costumbres para repartir los alimentos en tiempos de escasez. La vida en común no dependía de un catecismo, dependía de la necesidad de sobrevivir juntos. Pero cuando la religión impuesta llegó con cruz y espada, declaró que toda moral anterior era barbarie. De pronto, la única manera de ser bueno era obedecer al nuevo Dios y sus representantes. Todo lo demás era paganismo, pecado, corrupción. El monopolio de la moralidad fue un golpe maestro porque convirtió cualquier disidencia en inmoralidad. El que cuestionaba no era un crítico, era un pecador. El que se apartaba no era un pensador libre, era un perdido. El sistema se blindó psicológicamente, nadie quería cargar con la etiqueta de corrupto espiritual. Y así, millones aceptaron sin preguntar, por miedo a ser vistos como traidores de la bondad. Con el tiempo, esta apropiación de la moralidad se reforzó con violencia. Se quemaron libros que ofrecían explicaciones diferentes, se persiguió a filósofos que osaban pensar por sí mismos, se silenció a cualquiera que levantara una pregunta incómoda. La historia está llena de hogueras encendidas en nombre de la virtud. Jóvenes que observaban las estrellas fueron condenados por herejía, inventores que proponían nuevas ideas tuvieron que ocultarse para no ser aplastados. No se perseguía al criminal, se perseguía al curioso. El delito no era dañar a la comunidad, sino desafiar la narrativa religiosa. La moralidad monopolizada se convirtió en arma política. Reyes, virreyes y emperadores entendieron que nada consolidaba mejor su poder que gobernar bajo el aura de guardianes de la virtud. Si ellos eran la encarnación de la moral divina, cuestionarlos equivalía a caer en el caos. El pueblo, entonces, obedecía no porque amara a sus gobernantes, sino porque temía perder la protección moral que la religión había prometido. Este control psicológico fue tan profundo que incluso hoy sigue marcando nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, sin religión, la gente sería inmoral? Que sin fe no habría valores, que sin iglesia reinaría la barbarie. Ese argumento se repite como eco milenario, cuando la verdad es exactamente la contraria, la moralidad precede a la religión y puede existir sin ella. Pero la manipulación fue tan efectiva que muchos no conciben ser buenos sin la amenaza de un castigo o la promesa de una recompensa. La pregunta que incomoda es brutal, ¿realmente necesitamos miedo al infierno o promesa del cielo para no asesinar, no robar, no traicionar? ¿Acaso la compasión, la solidaridad, el sentido de justicia no son ya parte de nuestra naturaleza social? El monopolio religioso nos convenció de lo contrario, y esa convicción ha sido una de las cadenas más pesadas de la historia. En México, incluso quienes se dicen alejados de la religión muchas veces cargan con esa herencia. Expresiones como Dios castiga, Dios todo lo ve o que Dios te perdone siguen presentes en el lenguaje cotidiano.
La idea de que la moralidad pertenece a lo divino está incrustada en la cultura. Romper con ella no es solo un acto intelectual, es desafiar siglos de condicionamiento emocional. Y aquí está lo más inquietante: cuando alguien se atreve a cuestionar la moral religiosa, no solo enfrenta argumentos, enfrenta la furia de quienes se sienten dueños de la virtud. La víctima se convierte en guardián del sistema. Fieles que han sido explotados económica y emocionalmente son los primeros en atacar a quien se atreve a criticar. Porque admitir que la moral no pertenece a la religión sería reconocer que entregaron su vida obedeciendo reglas disfrazadas de mandamientos. La apropiación de la moralidad fue, en resumen, un robo legitimado por la repetición y el miedo. Un robo tan profundo que millones aún creen que sin religión no hay bondad. Y esa creencia es el verdadero triunfo del sistema: haber convencido a la humanidad de que la virtud necesita intermediarios, de que la ética es una concesión divina y no una capacidad humana. Pero si la religión logró apoderarse de la moralidad, también entendió que había un terreno aún más vulnerable donde sembrar sus cadenas: la mente de los niños. Desde la infancia se moldearon conciencias, y ese será el siguiente mecanismo que revelaremos. Y si las cadenas más fuertes no fueran las que se colocan en la edad adulta, sino aquellas que se siembran en la infancia, cuando la mente todavía no distingue entre un cuento y una verdad absoluta? ¿Qué pasa cuando los primeros recuerdos de un niño no son juegos libres, sino historias de demonios y paraísos, de castigos eternos y vigilancias invisibles? La religión descubrió que el momento más fértil para sembrar obediencia no era en la madurez, sino en la inocencia. Y esa fue una de sus jugadas más sofisticadas. Un niño no cuestiona, absorbe. No pide pruebas, cree. Cuando alguien en quien confía, un padre, una madre, un abuelo, le dice que Dios lo observa todo el tiempo, que un ángel lo cuida o que un demonio lo acecha, su mente lo recibe como hecho indiscutible. No hay filtro crítico, no hay dudas. La semilla se planta en un terreno virgen, y crece como raíz que se enreda en cada rincón de la memoria. La religión entendió esto desde muy temprano: si quieres tener fieles para toda la vida, no basta con convencer adultos, hay que capturar a los niños. Piensa en la primera vez que entraste a una iglesia oscura, iluminada apenas por velas. Tenías quizás 5, 6 años. El techo alto te hacía sentir diminuto, el eco de las voces te envolvía, el olor del incienso impregnaba tu ropa. No entendías las palabras, pero sentías el peso de algo inmenso. Ese impacto sensorial no era casualidad, era estrategia. El espacio hablaba más fuerte que cualquier sermón. La grandeza arquitectónica, los símbolos dorados, las imágenes solemnes estaban diseñadas para provocar reverencia y, sobre todo, miedo reverencial. Y cuando el miedo se graba en la infancia, se convierte en cicatriz que acompaña toda la vida. En México, millones de niños aprenden a persignarse antes de aprender a leer. Memorizar oraciones se vuelve tarea cotidiana, como si fueran canciones escolares. Si no rezas, Dios se enoja. Si haces travesuras, te vas a ir al infierno. Esas frases, repetidas en la edad más vulnerable, no son simples advertencias, son moldes psicológicos. El niño no las recibe como posibilidad, sino como verdad. Y crecer con esas verdades incrustadas significa arrastrar cadenas invisibles que incluso en la adultez resultan difíciles de romper. Lo más inquietante es que esta iniciación precoz no solo se da en los hogares, sino también en la educación formal. Escuelas enteras han enseñado por siglos catecismos, dogmas, relatos de milagros, como si fueran verdades indiscutibles. El niño aprende a repetir, no a cuestionar. Se le califica por memorizar, no por reflexionar. Y esa pedagogía, diseñada para obedecer, crea generaciones enteras incapaces de desafiar lo que se les inculcó. La religión, más que ninguna otra institución, entendió el poder de moldear la mente antes de que ésta pudiera defenderse. La inocencia infantil se transformó en territorio de conquista. Los cuentos de hadas podían olvidarse, pero los relatos de cielo e infierno no, porque no eran presentados como fantasía, sino como realidad. ¿Cómo escapar a los 10 años de la imagen de un demonio que vigila tus pasos, o de la promesa de un paraíso donde verás a tus padres después de morir? Esas imágenes se vuelven tatuajes invisibles en la mente, y cuando en la adultez alguien intenta borrarlos, siente que está traicionando no solo a su fe, sino también a su familia, a su cultura, a su identidad. Ese es el corazón de la manipulación, ligar la religión a la memoria afectiva. No cuestionas la fe porque hacerlo equivale a cuestionar el amor de tu madre, la voz de tu abuelo, los recuerdos de tu infancia. El sistema se protege a través del vínculo emocional. Y por eso tantos adultos, incluso cuando dudan en silencio, permanecen dentro del círculo religioso.
No porque crean plenamente, sino porque no soportan el peso emocional de la ruptura. En la práctica, la religión transformó a las víctimas en guardianes. Los mismos que fueron condicionados desde niños son los que defienden con más ferocidad el sistema. Quien se atreve a criticarlo es atacado no solo por líderes religiosos, sino por fieles que ven en la crítica una amenaza a toda su historia personal. Admitir el engaño sería admitir que entregaron años de su vida, energía y esperanza a una ilusión. Ese dolor es tan insoportable que muchos prefieren seguir encadenados antes que enfrentar la verdad. Y aquí surge una pregunta provocadora: ¿cuántas de tus creencias actuales son realmente tuyas, y cuántas fueron plantadas cuando no tenías la capacidad de decidir? ¿Cuántos miedos que arrastras nacieron en tu infancia, disfrazados de cuentos piadosos? El miedo a decepcionar a Dios, la culpa por pensamientos naturales, la ansiedad por no cumplir reglas absurdas. Todo eso se instaló cuando eras demasiado pequeño para defenderte. La religión perfeccionó este mecanismo convirtiendo la iniciación temprana en tradición cultural. Bautizos, primeras comuniones, catecismos infantiles, escuelas religiosas. Todo diseñado para que la fe no sea opción, sino destino. Desde antes de poder elegir, ya estás dentro. Y salir después es casi imposible, porque significa luchar contra recuerdos, contra vínculos, contra la imagen de ti mismo que te acompañó desde niño. En México, esto se ve claramente en las fiestas religiosas que envuelven a la infancia: posadas, pastorelas, procesiones. Cada celebración es más que una costumbre, es una herramienta pedagógica que refuerza la idea de que la fe es inseparable de la vida cotidiana. Así, incluso los que se apartan de la religión siguen cargando con ella en la memoria, en las canciones, en las palabras que escucharon de niños. El resultado es un sistema de control casi perfecto. La religión no necesita convencer a adultos escépticos si ya sembró las semillas en los niños. No necesita defenderse de críticas externas y los mismos fieles, programados desde pequeños, la defienden como si defendieran su propia identidad. La iniciación precoz convierte a los explotados en soldados, a las víctimas en guardianes, a los creyentes en replicadores del mismo ciclo. Y lo más inquietante de todo es que este ciclo se perpetúa de generación en generación. Padres que fueron condicionados transmiten las mismas cadenas a sus hijos, convencidos de que hacen lo correcto. Madres que crecieron temiendo al infierno enseñan a sus pequeños a temer lo mismo. Abuelos que cargaron con culpas transmiten esas culpas como herencia. La cadena se convierte en linaje, y la cárcel en tradición. La religión entendió que el secreto no era solo asustar con castigos futuros, sino instalar el miedo en la etapa en que la mente es más vulnerable. Esa fue la genialidad de la iniciación precoz: convertir el condicionamiento en costumbre, la obediencia en herencia, la sumisión en identidad. Pero para que esta prisión fuera realmente indestructible, faltaba un eslabón más: controlar la información misma, silenciar las voces disidentes y asegurarse de que ninguna otra narrativa pudiera competir. Ese será el próximo mecanismo que desenmascaremos. ¿Qué pasaría si una sola institución pudiera decidir que puedes leer, que puedes escuchar y que puedes preguntar? ¿Qué pasaría si el conocimiento mismo estuviera bajo candado, y la llave en manos de quienes dicen hablar en nombre de Dios? Eso no es una hipótesis, es la historia. El monopolio de la información fue uno de los mecanismos más poderosos de la religión para perpetuar su dominio. No se trataba solo de predicar lo propio, sino de silenciar lo ajeno, de borrar toda voz que pudiera desafiar la narrativa oficial. Desde los primeros siglos, la religión entendió que controlar la información era tan importante como controlar el miedo o la esperanza. Porque mientras existiera otra versión de la realidad, siempre habría posibilidad de duda. Y la duda era peligrosa. La duda podía abrir grietas en la obediencia. La duda podía despertar rebeldía. Por eso, se dedicaron con paciencia milenaria a domesticar el pensamiento. Se seleccionaban los textos sagrados y se destruían los demás. Se canonizaban relatos convenientes y se declaraban heréticos aquellos que no encajaban. Así, lo que hoy llamamos palabra divina no es más que el resultado de siglos de censura. Imagina las hogueras que ardieron en la Europa medieval. Bibliotecas enteras reducidas a cenizas porque contenían ideas peligrosas. Pergaminos destruidos, autores condenados, voces silenciadas. ¿Qué se perdió en esas llamas? ¿Cuántos descubrimientos, cuántas explicaciones diferentes del mundo jamás llegaron a nosotros? Todo en nombre de proteger la fe. En realidad, era proteger el monopolio. Si había un solo libro autorizado, entonces había una sola verdad posible. Y quien osara leer algo distinto se convertía en enemigo, en hereje, en amenaza. En México, la llegada de los conquistadores trajo consigo este mismo principio.
Los códices de los pueblos originarios fueron quemados por considerarse obra del demonio. Textos que contenían siglos de conocimiento astronómico, agrícola y espiritual fueron destruidos para imponer una sola narrativa, la cristiana. Lo que no se podía borrar se reinterpretó como folclore o superstición. El mensaje era claro, solo la religión importada tenía derecho a definir lo verdadero. Todo lo demás debía desaparecer. El monopolio de la información no se limitó a los textos, también abarcó la educación. Durante siglos, las escuelas fueron controladas por instituciones religiosas. Se enseñaba lo que convenía, se omitía lo que podía incomodar. La ciencia que contradecía dogmas se consideraba peligrosa, y quienes la defendían eran castigados. Basta recordar el caso de Galileo, obligado a retractarse bajo amenaza de tortura. Su crimen no fue mirar las estrellas, sino atreverse a decir que la Tierra no era el centro del universo. La evidencia no importaba. Lo único que importaba era preservar la autoridad de la narrativa oficial. Lo más perverso del monopolio de la información es que no necesita violencia constante para sostenerse. Una vez implantado, se perpetúa solo. Si desde la infancia aprendes que ciertas preguntas no deben hacerse, nunca las harás. Si te repiten que todo conocimiento está contenido en un libro sagrado, nunca buscarás fuera de él. Si te convencen de que dudar es pecado, nunca abrirás la puerta de la crítica. El monopolio funciona porque convierte la censura en autocensura. No necesitas inquisidores y cada persona se convierte en guardián de su propio silencio. Y aquí surge una pregunta provocadora. ¿Cuántos pensamientos has reprimido por miedo a que fueran blasfemos? ¿Cuántas ideas enterraste porque te dijeron que no debías pensarlas? ¿Cuántas veces te callaste porque temías ser juzgado por cuestionar lo incuestionable? Eso es el monopolio en su forma más sutil. No la hoguera pública, sino la hoguera íntima, la que quema en silencio dentro de la conciencia. La religión, al controlar la información, también controló la memoria colectiva. Reescribió la historia a su conveniencia. Los héroes de un pueblo podían convertirse en demonios si no encajaban en la nueva narrativa. Los rituales antiguos se transformaban en actos de barbarie, mientras que los propios sacrificios religiosos se celebraban como devoción. La misma acción podía ser condenada o glorificada, dependiendo de quien la contara. Y durante siglos, solo hubo un narrador autorizado. Incluso en la actualidad, este monopolio sigue vivo de formas más sutiles. En muchos países, cuestionar abiertamente ciertos dogmas todavía es delito. En otros, aunque ya no se quemen libros, se siguen manipulando sistemas educativos para que ciertas ideas nunca se discutan. Se ocultan temas incómodos, se maquillan hechos históricos, se suavizan crímenes cometidos en nombre de la fe. Y así, la versión oficial sigue siendo la que conviene al poder religioso. En México, no es raro ver cómo la religión todavía influye en lo que se enseña y lo que se calla. Libros de texto que omiten partes de la historia, discursos políticos impregnados de referencias religiosas, medios que evitan criticar abiertamente para no perder audiencia. El monopolio no siempre necesita censura explícita, a veces basta con la presión social, con el miedo al rechazo, con la costumbre de no tocar ciertos temas. Lo fascinante, y aterrador, es que este mecanismo de control no solo protege a la religión del presente, también la protege del futuro. Porque al limitar lo que se piensa hoy, limita también lo que se pensará mañana. Si las generaciones actuales crecen sin conocer otras perspectivas, reproducirán las mismas ideas sin cuestionarlas. El monopolio asegura continuidad, no porque convenza, sino porque silencia. Y aquí está la revelación más cruda. El éxito de la religión no radicó en la fuerza de sus argumentos, sino en su capacidad de sofocar los argumentos contrarios. No venció en un debate abierto, venció prohibiendo el debate. No conquistó por persuasión, conquistó por censura. Y mientras ese monopolio siga vigente, la posibilidad de pensar libremente seguirá siendo una amenaza más que una realidad. Pero aún faltaba un último paso para que la estafa se volviera indestructible. No bastaba con controlar el miedo, la esperanza, la moral y la información. Había que fusionarse con el poder político y económico, hasta el punto de que cuestionar la religión fuera también desafiar al Estado. Ese será el próximo mecanismo que desenmascaremos. Imagina un poder tan grande que no solo controla tu miedo, tu esperanza, tu moralidad y tu pensamiento, sino que además se sienta en el trono de tu gobierno, decide tus leyes y administra tu dinero. Esa fue la jugada final de la religión, fusionarse con la política y la economía, hasta convertirse en el brazo invisible que sostiene imperios enteros. No se trataba ya de salvar almas, sino de dominar cuerpos, territorios y riquezas. El altar y el trono dejaron de ser mundos separados y se fundieron en una sola estructura de poder.
Desde los primeros imperios, la religión ofreció a los gobernantes el blindaje perfecto. Si un rey era declarado elegido por Dios, entonces cuestionarlo era equivalente a blasfemar. Si una corona llevaba la marca divina, derribarla era traicionar al cielo. Este mecanismo permitió que tiranos, dictadores y opresores se presentaran como pastores, ungidos y custodios de la fe. No importaban sus abusos, siempre podían envolverlos en un halo de santidad. El poder político encontró en la religión su justificación más sólida, y la religión encontró en el poder político su brazo armado más fiel. En México, los vestigios de esta fusión aún son visibles. La llegada de los conquistadores no fue solo militar, fue también espiritual. Las espadas abrían camino, pero las cruces sellaban el dominio. Los templos indígenas fueron destruidos y sobre sus ruinas se levantaron iglesias. El mensaje era claro, la conquista no era solo territorial, era también divina. El altar se convirtió en símbolo de victoria política, y la política en herramienta para expandir la religión. El control económico no tardó en consolidarse. El diezmo, las ofrendas, las indulgencias, las donaciones, todas presentadas como actos de fe, pero en realidad eran mecanismos de extracción de riqueza. Mientras los fieles eran convencidos de que dar empobrecía en la tierra pero enriquecía en el cielo, las instituciones religiosas acumulaban fortunas, compraban tierras, financiaban partidos y controlaban medios. El dinero se espiritualizó. Dejó de ser simple recurso material y se convirtió en medidor de lealtad. Cuanto más entregabas, más cerca estabas de lo divino. Lo más perverso de este diseño fue que incluso la pobreza se transformó en virtud. Los fieles aprendieron a resignarse con poco, convencidos de que su sacrificio terrenal era semilla de recompensa eterna. Mientras tanto, los templos se llenaban de oro, los altares de mármol y las vestiduras de seda. El contraste era brutal, el pueblo hambriento viendo brillar catedrales resplandecientes. Y, sin embargo, en lugar de rebelarse, se arrodillaban con más devoción. Porque la riqueza institucional era presentada como prueba de favor divino. El sistema no solo fue espiritual ni económico, fue político. Las leyes se hicieron eco de los dogmas, los gobiernos se aliaron con el clero, y la religión se convirtió en garante del orden social. Durante siglos, matrimonios, herencias, juicios y hasta coronaciones dependían de rituales religiosos. La vida civil se subordinó al altar. Y en los momentos de crisis, la religión ofrecía legitimidad a cambio de protección, apóyame en el poder y yo te daré obediencia de las masas. Fue un pacto tácito que sostuvo reinos, imperios y, más tarde, repúblicas disfrazadas de laicidad. Lo más inquietante es cómo este mecanismo sigue vigente en formas modernas. En numerosos países, líderes políticos siguen usando el lenguaje religioso para blindar su poder. En México, no es raro ver candidatos que mezclan discursos políticos con referencias bíblicas, que se presentan como enviados o elegidos, que buscan en la religión el sello que legitime su autoridad. Y al mismo tiempo, instituciones religiosas disfrutan de privilegios fiscales, de exenciones de impuestos, de influencia en la educación y en la moral pública. No son solo templos, son actores económicos y políticos de primera línea. El control se perfeccionó al convertir la fe en un asunto de Estado. Jurar sobre textos sagrados, iniciar sesiones parlamentarias con oraciones, bendecir ejércitos antes de la guerra. La religión se volvió parte de la maquinaria política, no como opción privada, sino como escenario obligatorio. Así, incluso quienes dudaban terminaban participando en rituales públicos. La fe dejó de ser elección y se convirtió en telón de fondo de la vida cívica. Pregúntate, ¿qué significa vivir en un sistema donde cuestionar la religión es también desafiar al gobierno? ¿Qué significa cuando los que administran tu dinero también administran tu salvación? Esa es la jaula más perfecta, el poder espiritual y el poder terrenal unidos, protegiéndose mutuamente. Si atacas uno, el otro responde. Si dudas de la religión, eres enemigo del Estado. Si dudas del Estado, eres enemigo de Dios. En esta fusión, el monopolio se vuelve indestructible. No se trata solo de promesas invisibles, sino de estructuras concretas, tierras, bancos, partidos, medios. La religión aprendió a camuflarse en cada resquicio del poder humano. Cuando el miedo no alcanzaba, usaba la esperanza. Cuando la esperanza flaqueaba, usaba la moral. Cuando la moral era cuestionada, censuraba la información. Y cuando todo eso amenazaba con derrumbarse, se abrazaba al poder político y económico para mantenerse viva. Ese es el último eslabón de la cadena, un sistema que no sobrevive porque sea verdadero, sino porque aprendió a adaptarse, a mutar, a disfrazarse. La religión no es eterna, es plástica. Cambia de piel como la serpiente,
pero conserva el veneno. Hoy puede hablar de prosperidad, mañana de energía cuántica, pasado de espiritualidad ligera. El disfraz cambia, pero la lógica permanece, obediencia a cambio de promesas imposibles de verificar. Y aquí surge la pregunta más brutal de todas: ¿cuánto de nuestra vida está realmente decidida por nosotros, y cuánto sigue condicionado por ese pacto ancestral entre altar y trono? ¿Cuántas decisiones políticas, económicas y personales se toman todavía bajo la sombra de esa alianza? ¿Y cuántos de nosotros seguimos obedeciendo sin darnos cuenta, convencidos de que lo hacemos por fe, cuando en realidad lo hacemos por costumbre, por miedo, por inercia cultural? La conclusión de este recorrido es dura pero inevitable: la religión no sobrevivió milenios por revelar verdades universales, sino porque encontró en el miedo, la esperanza, la moral, la censura y la política los 5 pilares de su fortaleza. Un edificio que no se sostiene por evidencia, sino por manipulación. Un sistema que no se derrumba con argumentos, porque nunca se construyó sobre argumentos. Se construyó sobre emociones, sobre vínculos, sobre poder. Y ahora la pregunta es inevitable: después de ver cómo el miedo, la esperanza, la moral, la información y el poder se usaron como cadenas, ¿estás dispuesto a seguir viviendo bajo la estafa más antigua de la humanidad? ¿O vas a atreverte a romper el silencio?